A mediados de 1715, Europa vivía un nuevo escenario. La Guerra de Sucesión Española había terminado más de un año atrás. Estos piratas, hombres y también algunas mujeres, abandonaron toda fidelidad a reyes o naciones, se convirtieron en enemigos de todos los imperios, buscando su fortuna mediante el asalto a rutas comerciales y el saqueo de navíos cargados de riquezas. En este video, vamos a sumergirnos en la última y más legendaria etapa de la llamada Edad de Oro de la piratería. Se estima que capturaron más de 2000 barcos enemigos, convirtiendo el saqueo en una industria rentable. Pero en 1713, con la firma de la Paz de Utrecht, Inglaterra puso fin a su participación en la guerra, a pesar de haber salido victoriosa, tanto en el mar como en tierra. El fin del conflicto trajo consigo una consecuencia inmediata. En miles de corsarios y marineros quedaron sin ocupación. Antes de comenzar, no te olvides darle me gusta a este video y suscribirte para seguir explorando juntos los secretos de la historia. La Marina Real, agotada tras más de una década de guerra, desmanteló buena parte de su flota y despidió a más de 36.0 hombres solo en los 2 primeros años de paz. Un periodo que se extiende aproximadamente entre 1715 y 1726, y que nos ofrece historias fascinantes sobre algunos de los piratas más infames y temidos de todos los tiempos. Y las grandes potencias marítimas dirigían nuevamente su atención al comercio ultramarino. Sus tesoros estaban vacíos tras años de conflicto, y confiaban en sus flotas mercantes para restaurar sus economías. Pero el final de la guerra dejó tras de sí una consecuencia inesperada. Cientos de corsarios que habían combatido por ambas partes quedaron sin empleo. Estos experimentados marinos, acostumbrados a la caza y al saqueo, decidieron seguir ese camino por cuenta propia. Así comenzó un auge desenfrenado de la piratería, especialmente en regiones como las Indias Occidentales y Madagascar. Bajo la temida bandera negra, para entender este fenómeno, hay que remontarse al origen del conflicto. En el verano de 1701, estalló una guerra por el trono español, enfrentando a las principales casas reales de Europa, sino civiles con barcos propios que recibían cartas de corso, permisos oficiales para atacar a las embarcaciones enemigas. En lugar de invertir en costosas flotas navales, los gobiernos delegaban parte del esfuerzo bélico en estos marinos privados. Aunque en teoría podían actuar como refuerzos de la marina oficial, su verdadero objetivo era claro: capturar cargamentos valiosos y debilitar el comercio enemigo. ¿El motivo? Decidir si el vasto imperio español seguiría bajo dominio de los Habsburgo o caería en manos de los Borbones. Ya en 1702, la reina Ana de Inglaterra tomó una decisión crucial. Firmó una proclama que autorizaba el uso de corsarios para debilitar el comercio francés y español. Aquella medida, pensada para reforzar una marina británica agotada, sembró las semillas de una generación de marinos que, años después, cambiarían la historia al abrazar la piratería. En tiempos de guerra, muchas naciones optaban por una solución económica y eficaz en los corsarios. Estos no eran marinos regulares. A lo largo de la Guerra de Sucesión Española, los corsarios británicos y coloniales resultaron especialmente efectivos. Con la paz, llegaron los tiempos difíciles. Las cartas de corso perdieron su valor y muchos barcos quedaron anclados, sin destino ni propósito. Sus calles, tabernas y pensiones estaban repletas de marineros sin trabajo, hombres que no solo habían perdido sus ingresos, sino también su dignidad. Se sentían traicionados por su propio gobierno. Uno de los primeros en hacerlo fue Benjamin Horner. En 1703, una ofensiva conjunta franco-española arrasó el asentamiento de Nassau, destruyendo su puerto y el centro administrativo. El gobernador huyó poco a poco. La isla quedó casi desierta. Una década más tarde, cuando Hornigold y sus hombres llegaron, no encontraron más que ruinas cosas déredas, maleza cubriendo los caminos y los restos carbonizados de una iglesia y un fuerte. Solo unas pocas familias resistían, viviendo de la pesca, la madera o el rescate de naves hundidas. Este veterano del mar no se fue solo, lo acompañaba un joven y ambicioso marinero llamado
Edward Teach, quien más tarde sería conocido como el temido Barba Negra. Ambos habían luchado como corsarios bajo bandera jamaiquina, pero la paz los dejó sin causa, sin salario y con sed de riqueza. En 1713 decidieron seguir luchando, pero esta vez por cuenta propia. Su objetivo es saquear a los españoles. Solo necesitaban una embarcación ágil, una tripulación leal y una base segura. Honeygold sabía exactamente a dónde ir. En las Bahamas, que permanecía pasivo ante los abusos de los guardacostas. El comercio comenzó a desplomarse. Cada vez menos barcos zarpaban desde el puerto, y el desempleo crecía sin freno en los puertos de Inglaterra y América. Tripulaciones enteras se vieron abandonadas a su suerte, buscando empleo sin éxito. Los armadores comerciales, aprovechando el exceso de mano de obra, redujeron los salarios a la mitad. Incluso quienes lograban embarcar en rutas mercantes apenas podían sobrevivir con sueldos miserables de entre 22 y 28 chelines al mes. Para muchos de estos marinos, la única opción que quedaba era tomar el camino de la piratería. Lejos de traer estabilidad, la paz con España trajo caos y desesperación para los marineros británicos en el Caribe. Aunque el conflicto armado había terminado, las patrullas españolas, conocidas como Guardaos Costaos, seguían actuando con brutalidad. Detenían embarcaciones inglesas bajo la acusación de contrabando, incluso si encontraban una simple moneda española a bordo, mientras que los armadores británicos se negaban a pagarles siquiera por el tiempo que habían pasado presos. Aquella doble traición, menos a manos de los enemigos y del propio imperio, empujó a miles de ellos a una decisión desesperada, a abrazar la piratería. La guerra había terminado, pero había dejado atrás a un ejército de hombres entrenados, endurecidos y dispuestos a vengarse, navegando bajo la bandera negra, lo cual era habitual, ya que el dólar español era la moneda corriente en las colonias británicas del Caribe. Solo en los 2 primeros años de paz, los españoles confiscaron 38 barcos procedentes de Jamaica, con pérdidas que superaban las 76.0 libras esterlinas. Si las tripulaciones ofrecían resistencia, los marineros eran asesinados, y los sobrevivientes pasaban largos meses, a veces años, en las cárceles de Cuba. Para muchos, el Caribe se volvió más peligroso en tiempos de paz que durante la guerra misma. Port Royal en Jamaica se convirtió en el epicentro de la frustración. Muchos de los marineros capturados por los españoles relataron escenas de tortura y humillación. Cuando la guerra terminó y los corsarios fueron abandonados a su suerte, algunos no tardaron en trazar un nuevo rumbo. Durante los años de guerra, las Bahamas habían sido escenario de intensos combates, especialmente la isla de Nueva Providencia. Desde ese lugar olvidado por el imperio, Honeygold y su tripulación iniciaron su nueva campaña. Se dividieron en 3 grupos, construyeron sus propios barcos, ligeros y preparados para 30 hombres, y comenzaron a atacar navíos mercantes españoles, así como plantaciones en la costa de Florida y Cuba. El 24 de julio de 1715, partió de La Habana, una de las flotas más valiosas del Imperio Español, Flota del Tesoro. Su destino era Cádiz, en España, y a bordo llevaba un cargamento colosal de oro, plata y joyas, estimado en más de 14 millones de pesos. Sin embargo, apenas una semana después de zarpar, la tragedia golpeó con fuerza. Un huracán feroz azotó la flota frente a la costa este de Florida y hundió sus 11 galeones, dejando sus tesoros a merced del mar. Rápidamente, los españoles enviaron embarcaciones desde La Habana para recuperar lo perdido. Equipadas con buzos y herramientas rudimentarias, lograron rescatar millones de monedas de plata, que fueron transportadas de vuelta a la fortaleza de La Habana. Aunque sus barcos estaban repletos de riquezas, los piratas se encontraron con la furia diplomática. Los españoles protestaron ante el gobernador británico de la isla, Lord Archibald Hamilton, recordándole que ya no había guerra, sino un tratado de paz. Hamilton no tuvo más opción que declarar ilegales las acciones de los corsarios y amenazarlos con castigo si permanecían allí. Rechazados y sin tierra firme, los piratas pusieron rumbo a Nassau, donde establecieron su nuevo refugio. Desde esa base, comenzaron a atacar el comercio británico en el Atlántico,
marcando así el inicio de una nueva era de saqueo, oro y anarquía en los mares. Pero una gran parte del botín, alrededor de 350.0 piezas de A8, quedó varada en la costa, vigilada por apenas 60 hombres armados. Lo que los españoles ignoraban era que la noticia del naufragio había cruzado el mar hasta Jamaica. Allí antiguos corsarios, como Henry Jennings, Benjamin Hornigold, Edward Teed, Charles Vane y Samuel Bellamy, vieron una oportunidad imposible de ignorar. En 5 embarcaciones, con unos 300 hombres a bordo, zarparon hacia Florida. Atacaron el campamento español, vencieron a los guardianes y se llevaron el resto del tesoro como botín de guerra. Uno de los efectos colaterales más temidos fue el creciente descontento entre los esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones de azúcar. Los rumores de libertad, de aceptación entre las filas piratas y de una vida sin cadenas comenzaron a circular entre los esclavizados. Muchos escapaban con la esperanza de hallar refugio entre los piratas, lo que incrementó la tensión en las islas y puso en alerta a las autoridades coloniales. El regreso a Jamaica, sin embargo, no fue como esperaban. La expansión de la República Pirata en Nassau no solo alarmó a las potencias coloniales, sino también a los plantadores y comerciantes del Caribe. Mientras Nassau florecía como bastión del saqueo y la anarquía, comenzaron a destacar figuras imponentes dentro del mundo pirata. Uno de ellos fue Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Su reputación lo precedía desde las costas de Honduras hasta las aguas gélidas de Nueva Escocia. Era brutal, impredecible y despiadado, tanto que incluso sus propios aliados lo temían. Bellamy avistó a White Galley, un antiguo navío esclavista que regresaba de las Indias Occidentales cargado de oro, plata y mercancías, tras haber transportado esclavos desde África. Durante 3 días lo persiguió, hasta que su capitán, Lawrence Prince, se rindió, fiel a su leyenda como el Robin Hood del mar. Bellamy decidió intercambiar su viejo navío por el White Galley, y desde entonces continuó su campaña de saqueos en las rutas comerciales del Imperio Británico, consolidando su lugar como uno de los piratas más ricos y admirados de todos los tiempos. Su sola presencia en tabernas y burdeles bastaba para provocar silencio y miradas nerviosas. No era solo un pirata, era una leyenda viviente en su propio tiempo. El 28 de noviembre de 1717, Barba Negra se apoderó de un barco francés de esclavos cerca de Martinica. Era una nave imponente de 200 toneladas, que él rebautizó como Queen Anne's Revenge. Con ella, sembró el pánico en las Indias Occidentales. Bellamy se unió a otros piratas legendarios, a Benjamin Hornigold y Edward Teach, embarcándose con ellos en el barco Marianne. Pero la alianza no duraría mucho. En el verano de 1716, la tripulación se impacientó con Hornigold, quien se negaba a atacar barcos británicos. En una votación, lo destituyeron a él y también a Teach. El elegido para liderar la banda fue Bellamy. Poco después, capturó el Sultana, lo transformó en su buque insignia y le montó 26 cañones listos para el combate, convirtiéndola en su buque insignia del terror. Pero no estaba solo. Otros capitanes también infundían miedo en los mares, como Charles Vane, un estratega frío y astuto que se especializaba en interceptar barcos rumbo a América del Norte. Vane rara vez actuaba solo, prefería formar flotillas con otros piratas para asegurar superioridad. Sabía cuándo atacar y cuándo retirarse, y esa inteligencia lo convirtió en uno de los más exitosos corsarios de su tiempo. Entre todos los capitanes piratas que surgieron durante la Edad de Oro de la piratería, pocos alcanzaron el éxito y la fama de Samuel Bellamy, más conocido como Black Sam. Se decía que su fortuna saqueada superaba los $130 millones actuales. No era solo temido, sino también admirado. Lucía con elegancia, portaba 4 pistolas de duelo cruzadas en la faja y dirigía su tripulación con un estilo democrático poco común en el mar. Las decisiones se tomaban por votación y todos los hombres tenían voz. Su estrategia naval también era brillante. Operaba con 2 barcos, uno potente y bien armado, el otro pequeño y ágil,
para capturar presas sin dañar su valioso contenido. Tras su participación en el saqueo de la Flota del Tesoro en 1715, el golpe más audaz de su carrera llegaría en febrero de 1717 y en el Paso de Barlovento. Entre los piratas más reconocibles del Caribe se encuentra John Rackham, mejor conocido como Calico Jack. Su apodo provenía de su extravagante forma de vestir en chalecos llamativos, cintas de colores y un gusto por la ostentación. Comenzó su carrera como segundo al mando en el Ranger, el barco de Charles Vane, pero su verdadera notoriedad llegó cuando conoció a Anne Bonny. Era una joven irlandesa de espíritu indomable. Cada tripulación contaba con un conjunto de artículos que todos debían firmar al unirse. Los capitanes eran elegidos por votación y podían ser reemplazados si perdían el respeto o la confianza de sus hombres. Esta estructura permitía una libertad inédita en alta mar, especialmente para quienes venían de la esclavitud, la miseria o la marginación. Las tripulaciones eran un crisol de culturas a nombres blancos y negros, europeos, africanos y americanos, antiguos soldados esclavos, fugitivos, corsarios desempleados o marineros sin futuro. Todos encontraban en la piratería no solo un modo de sobrevivir, sino una forma de desafiar el mundo que los había rechazado. Estos códigos no eran simples normas, eran acuerdos voluntarios que funcionaban como una especie de constitución flotante. Algunos puntos eran casi universales, como la obligación de tener siempre las armas limpias y listas para el combate. Otros buscaban prevenir accidentes. El juego de apuestas solía estar prohibido, y el consumo de alcohol se limitaba a la cubierta superior, lejos de las antorchas y pólvora, que había llegado a Nassau, acompañando a un humilde marinero. Sin embargo, pronto sintió el llamado del mar y del caos pirata. Se enamoró de Rackham, y juntos compartieron no solo el amor, sino también la pólvora, el saqueo y la vida encubierta. No todos los que se unían al mundo pirata estaban preparados para él. Tal fue el caso de Stede Bonnet, un terrateniente de Barbados, que, libertad y camaradería, la realidad era muy distinta. A bordo de los barcos piratas, la existencia era brutal y desordenada. Las condiciones sanitarias eran deplorables, y el hacinamiento era extremo. Las tripulaciones eran mucho más numerosas que en los barcos mercantes, lo que significaba que los hombres dormían hombro a hombro, sin espacio, sin intimidad y muchas veces sin esperanza. La edad de oro de la piratería tuvo su brillo, sí, pero también un lado oscuro que pocas historias se atreven a mostrar. Harto de su vida doméstica y de un matrimonio infeliz, decidió cambiar radicalmente de rumbo. Compró su propia embarcación, la bautizó Revenge, y navegó hacia Nassau para unirse a los forajidos del mar. Su falta de experiencia, sin embargo, era evidente. A pesar de ello, terminó navegando junto a uno de los más temidos de todos en Barbenegram. Aunque la cultura popular ha romantizado la piratería durante siglos, pintándola como una vida de aventuras. La vida a bordo de un barco pirata no era fácil. Bajo el sol implacable del Caribe, con el aire cargado de humedad, el calor podía volverse insoportable. A eso se sumaban los litros de ron, el temperamento exaltado de los tripulantes y un profundo sentido de orgullo por la libertad que habían conquistado al romper con el orden establecido. Los piratas defendían ferozmente la igualdad dentro de su comunidad, y mantener el control entre tantos hombres indisciplinados era una tarea que rozaba lo imposible. Para evitar el caos absoluto, los piratas establecían sus propias reglas. A diferencia del mito del capitán tirano que gobierna con puño de hierro, la realidad era mucho más democrática. En los barcos piratas no podían sobrevivir sin una tripulación sólida, aunque muchos se unían por decisión propia. En realidad, la mayoría de las veces se anunciaban con claridad un disparo al aire, la bandera negra ondeando y una escena intimidante a bordo. A medida que se acercaban, los piratas salían a cubierta armados hasta los dientes. Los ataques piratas se habían vuelto tan frecuentes y exitosos que la presencia de la Marina Real Británica ya no bastaba para contenerlos. Unidos por la desesperación y la necesidad de proteger sus negocios, formaron un consorcio privado con un objetivo claro: recuperar Nassau
y poner fin a la anarquía pirata en el Caribe. Nassau, el corazón de la llamada República Pirata. Expulsar o someter a los piratas y convertir nuevamente Nassau en una colonia leal a la corona. Así comenzó la cuenta regresiva para el final de la República Pirata. Se había convertido en un refugio impenetrable para forajidos del mar, mientras los navíos mercantes sufrían pérdidas millonarias, muchos de ellos ebrios, danzando, gritando e insultando con furia. El alcohol no solo les daba valor, también les ayudaba a soportar el dolor de las heridas. El caos que generaban era calculado a una puesta en escena feroz, diseñada para sembrar el terror y funcionaba. Muchas presas se rendían sin pelear, pero si intentaban escapar, los piratas no dudaban, disparaban a las velas, abordaban el navío y desataban feroces combates cuerpo a cuerpo. La realidad era que las enfermedades, las heridas en combate, los accidentes a bordo e incluso las deserciones reducían constantemente el número de hombres disponibles. Por eso, los piratas veían en cada captura una doble oportunidad. No solo podían obtener botín, sino también nuevos marinos, carpinteros, toneleros, navegantes o simples marineros eran reclutados directamente desde los barcos apresados. Para evitar daños innecesarios o enfrentamientos peligrosos, los piratas solían emplear el miedo como su mejor arma. Intimidaban a sus víctimas para forzarlas a rendirse sin oponer resistencia. Pero si el capitán enemigo se atrevía a huir o luchar, era castigado con dureza. En cambio, la tripulación solía recibir una oferta a unirse a la causa pirata, con promesas de mejor trato y más libertad que en cualquier marina imperial. Contrario a las versiones hollywoodenses, los ataques piratas no eran actos sorpresivos en la oscuridad. Para finales de 1717, la situación había llegado a un punto crítico. Los piratas de Nassau no solo saqueaban barcos franceses o españoles, también habían comenzado a atacar sistemáticamente al comercio británico, alterando gravemente las rutas marítimas y provocando una caída preocupante en los ingresos del imperio. Fue entonces cuando el rey Jorge I decidió intervenir, lo que alguna vez se toleró o incluso se ignoró por conveniencia. Ahora se veía como una amenaza directa a la economía del reino. La caza de piratas estaba por comenzar. El caos en el Caribe se intensificaba con cada semana que pasaba, frente a la pasividad del gobierno y la incapacidad de las fuerzas navales para poner fin a la amenaza. Los propios comerciantes británicos decidieron tomar la iniciativa. Lo que idearon no fue una operación militar convencional, sino un plan estratégico tan ambicioso como peligroso. Querían restablecer la autoridad británica en la isla.